En este video les voy a mostrar el balanceo de ecuaciones químicas por el método redox. Para resolver este método, lo primero que tenemos que dominar muy bien son las reglas para determinar el número de oxidación de un elemento. Veamos cuáles son. Aquí tenemos una ecuación. La regla número 1 nos dice que si el elemento está sin combinar es 0. La siguiente regla, el hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros. El oxígeno siempre va a ser menos 2, excepto en los peróxidos. Los elementos del grupo 1 van a tener número de oxidación más 1. Los elementos del grupo 2, su número de oxidación va a ser más 2. Los elementos del grupo 13 van a tener número de oxidación más 3. La suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto debe ser 0. Si se fijan, esta regla está subrayada. ¿Por qué? Porque es una de las más importantes. La vamos a estar utilizando muchísimo. En un momento más lo vamos a ver. La siguiente regla, la carga de un catión debe ser igual a la del anión. Si el azufre está en el sulfato es el SO4 con valencia menos 2, entonces va a ser más 6. Y si el nitrógeno está en el nitrato, su valencia va a ser más 5. Podemos decir que estas últimas dos son como reglas no escritas, pero a veces considerarlos nos ayuda mucho, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplicarían las reglas. Vamos a ver los ejemplos. La primera regla, si el elemento está sin combinar, es 0. Entonces, aquí tenemos y estamos aplicando ya la regla número 1. El cobre no está combinado, entonces es 0. La siguiente regla, la que más vamos a utilizar, la suma algebraica de todos debe de ser 0. Aquí ya lo tenemos representado. La siguiente regla, el hidrógeno es más 1, entonces aquí tenemos hidrógeno, le ponemos más 1 y ya llevamos 3 reglas utilizadas. La siguiente, el oxígeno es menos 2. Siempre que tengamos oxígeno, el oxígeno va a ser menos 2, excepto en los peróxidos. Aquí lo tenemos. Entonces, vean lo que sucede aquí. Aquí vamos a contar el número de cargas positivas y negativas. Si el hidrógeno tiene más 1 y hay un hidrógeno, 1 por 1, 1, más 1, 1 positivo. Pero observen lo que pasa aquí. Tenemos 3 oxígenos, pero cada oxígeno su número de oxidación es menos 2. Entonces 3 por menos 2 sería menos 6. ¿Cómo vamos a determinar aquí? Entonces aquí me hace falta un número. Fíjense, yo tengo 1 más 1 y tengo menos 6. Es decir, tengo una carga positiva y tengo 6 cargas negativas. Entonces, ¿qué me hace falta aquí para que toda la suma se haga 0? Pues un 5. Entonces, como tengo un nitrógeno, eso significa que la valencia del nitrógeno es más 5. 5 por 1, 5. Y si se fijan aquí, más 1 más 5 me da más 6, más 6 menos 6 me da 0. Se estaría complementando o cumpliendo la regla número 7. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, la que más vamos a usar. ¿Sí? Aquí la tenemos. Esto va a aplicar para cada compuesto. A todos los compuestos debemos de hacerle esto. Ahora, vamos a la siguiente. Nos dice, la carga de un catión debe ser igual a la carga del anión. Aquí lo vamos a aplicar. Si se fijan, está de diferentes colores. Este es el anión, este es el catión. Entonces, el anión, cuando se formó este compuesto, se convirtieron los números de oxidación. Entonces, para no complicarnos, una forma fácil de utilizar esta regla número 8 es este numerito que tenemos aquí, fuera del paréntesis, se lo vamos a poner al catión, ¿sí? Entonces, como en este caso tengo 2, pues le pongo más 2. Recuerden que el catión es positivo, el anión es negativo. Ahora, otra cosa, si aquí fuera un 3, pues le pongo 3. Si aquí fuera un 4, lo paso para acá y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, el oxígeno, ya lo vimos hace un momento, ya sabemos que es menos 2, ¿sí? Si contamos, sería 2 por 1, llevo 2 positivos,
En el oxígeno 3 por 2, 6 por menos 2, entonces me da menos 12 y vuelvo a considerar nuevamente aquí, ¿sí? ¿Qué número me hace falta aquí en este cuadrito si ya tengo 2 positivos y tengo 12 negativos? Entonces, ¿cuánto me hace falta para que se haga cero? Me hace falta 10 positivos, pero no se lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 nitrógenos. ¿Qué significa entonces? Que a cada nitrógeno le va a tocar más 5. Y ya estoy escribiendo los números de oxidación. ¿Sí? Llevamos 2 compuestos. Si se fijan aquí mismo, en esta regla, indirectamente estoy utilizando la número 10 porque era un nitrato y cuando sea nitrato es más 5. Es otra forma de poderlo obtener. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente. Se vuelve a repetir lo mismo. La suma de todos debe de dar cero. Pero si se fijan, en este caso tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Ya vimos que el hidrógeno es más 1, ya vimos que el oxígeno es menos 2. Volvemos a contar. 2 por 1, tengo 2 positivos. Menos 2 por 1, tengo 2 negativos. Más 2 menos 2, la suma de todos se hace 0. Se vuelve a cumplir otra vez. Para el siguiente compuesto, nuevamente la regla número 7, aquí la tenemos. Pero si se fijan, tengo oxígeno, es menos 2. Entonces, como solo hay 2 elementos, si aquí ya tengo 2 negativos del oxígeno, ¿qué me hace falta para el nitrógeno y que se haga 0? Pues un más 2. Vuelvo a contar, 2 por 1 más 2, menos 2 por 1 menos 2, más 2 menos 2, 0. Nuevamente se cumple la regla. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Este otro ejemplo nos va a permitir usar la regla número 4, que los elementos del grupo 1 tienen valencia más 1. Entonces, el sodio está en el grupo 1. Entonces le ponemos más 1 y volvemos a aplicar nuevamente la regla 7. La suma de todos nos debe dar 0. ¿Sí? Pero ya aplicamos otra regla. El oxígeno sabemos que es menos 2. ¿Sí? Vamos a contar. 2 por 1, tengo 2 positivos. 3 por menos 2, tengo 6 negativos. ¿Qué número me hace falta aquí para que todo se haga 0? Si tengo 2 positivos y tengo 6 negativos, entonces me hace falta 4. Como hay un solo azufre, entonces es más 4. La suma de todos nos da 0. Ya lo tenemos, ¿sí? Vamos al siguiente compuesto. Se sigue usando la regla número 7. Tenemos el sodio más 1. Contamos 2 por 1, 2. Entonces, si ya tengo 2 positivos, ¿qué número de oxidación le pondría al azufre si quiero que se haga 0? Pues sí, le pongo el menos 2 y vuelvo a contar. Menos 2 por 1 me da menos 2, más 2 menos 2 me da 0. Y nuevamente se vuelve a cumplir. ¿Sí? Ahora, vamos a la siguiente regla, que es la número 9. Nos dice, si el azufre está en el sulfato es más 6. Y observen, el sulfato es SO4. Aquí tengo un SO4. A veces me sirve verlo de esta manera. Entonces ya se lo voy a poner directo. Aquí le pongo más 6. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir que la suma de todos nos dé 0. Contamos 6 por 1 me da 6, ya llevo 6 positivos. El sodio sé que está en el grupo 1, ya lo habíamos visto. Vuelvo a contar, 2 por más 1. ¿Sí? Perdón, y aquí el oxígeno es menos 2, también es otra regla que ya sabemos. Contamos, tenemos 2 por más 1, más 2. 4 por menos 2, menos 8. Y más 2 más 6 más 8, más 8 menos 8, 0. Se vuelve a cumplir nuevamente. ¿Sí? Ok. Vamos para las reglas, vamos a ver las reglas que nos faltan, que son estas dos que tenemos aquí. Veamos la primera. Los elementos del grupo 13 tienen más 3. El aluminio está en el grupo 13, entonces le ponemos aluminio más 3, aluminio más 3 y seguimos haciendo todo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. La siguiente regla, los elementos del grupo 2 tienen más 2. Aquí tenemos un ejemplo, el calcio está en el grupo 2, entonces el calcio va a llevar número de oxidación más 2
y aquí lo tenemos más 2. Y todo lo demás sigue como lo habíamos estado resolviendo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Necesitamos saber algunos otros conceptos. El primero de ellos es saber qué es la oxidación. La oxidación es cuando un átomo pierde electrones. ¿Sí? ¿Qué es la reducción? Es cuando un átomo gana electrones. Tenemos que tener muy presentes estos conceptos. ¿Sí? Aquí tenemos un dibujo donde se nos muestra el fenómeno, uno que gana, otro que pierde, y hay otra tablita que vamos a utilizar en un momento más para los ejercicios. ¿Sí? Nos va a ser de mucha utilidad. Ahora, ¿qué debemos saber también? Que el elemento que se oxida se le llama agente reductor y que al elemento que se reduce se le llama agente oxidante. Repasen muy bien esto porque lo vamos a usar en un momento más. Ahora, vamos a resolver un ejercicio. Si se fijan, sigo dejando las reglas aquí porque son las que siempre vamos a utilizar para que las tengan en cuenta. Vamos a ver, aquí tenemos el ejercicio. Paso número 1, debemos de obtener los números de oxidación de cada elemento. Aquí ya tengo los números de oxidación. Ya no me voy a detener, puesto que esto ya lo vimos hace un momento. También vamos a contar y a comprobar que todo nos dé 0. Ya lo hicimos. Siguiente paso. Identificar el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. Se intercambian los números y se ponen como coeficientes. ¿Sí? Veamos. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, si nos damos cuenta de estos números de oxidación, vemos que el aluminio estaba en 0, ¿sí? Y fíjense, cambió a más 3. Entonces, el aluminio cambió de 0 a más 3. ¿Quién más cambió también? Obsérvenlo aquí. Nos damos cuenta que el cobre cambió de más 2 a cobre 0. Entonces, ahí ya tenemos los que cambiaron, es decir, los que se oxidan o los que se reducen. ¿Sí? Entonces, esta tablita nos va a ser muy útil para determinar esos cambios. Hace un momento ya lo habíamos dicho. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense, el aluminio estaba en 0 y cambió a más 3. Entonces, si lo observamos aquí, de 0 a más 3, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Pierde electrones. Si cambia de 0, ¿cuántos brinquitos da? 1, 2, 3. Entonces está perdiendo 3 electrones. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Se oxida. Por lo tanto, el aluminio es el agente reductor. Ya lo habíamos visto hace un momento. ¿Sí? Ahora, algo bien importante, observen aquí. Aquí el subíndice del aluminio es 1, pero aquí el subíndice es 2. Entonces quiere decir que esos 3 electrones perdidos no es el total. ¿Cómo puedo sacar el total? Pues multiplicando, como tengo otro aluminio más, entonces sería 3 por 2. Quiere decir que este número se me convierte a 6. Tengan mucho cuidado en este paso, porque para algunas ecuaciones nos va a ser muy útil considerarlo. ¿Sí? Ahora, vamos con el cobre. Dijimos que el cobre cambia de más 2 a 0. Entonces, ahora que viene para este lado, ¿qué le pasó? Gana. ¿Cuántos electrones gana? 2. Como no tiene subíndice, pues ese se queda igual. ¿Sí? ¿Qué le pasó al cobre? El cobre se reduce, por lo tanto es el agente oxidante. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos dice en el paso número 2 que se deben de intercambiar los números. Entonces, este número 2 que tengo del cobre se lo debo pasar al aluminio. Aquí ya lo tenemos. Y este número que es del aluminio, que es el 6, se le va a pasar al cobre. Es decir, se cruzan, se intercambian. A eso se refiere, ¿sí? Y debemos de ponerlos como coeficientes. Entonces, fíjense, ¿qué número le tocó al aluminio? El número 2. Aquí se lo ponemos, ¿sí? Y aquí tiene el otro aluminio. ¿Qué número le tocó al cobre cuando lo cruzamos? El número 6. Entonces al cobre le ponemos el 6, al cobre le ponemos el 6.
Y ya estaríamos terminando el paso número 2. Vamos al siguiente. Debemos determinar de balancear por tanteo. Entonces, si contamos el número de átomos que tenemos en los reactivos y en los productos, nos damos cuenta que el único que no está igualado es el aluminio, ya que en los reactivos tenemos 2 y en los productos tenemos 4. Lo demás está equilibrado, 6 por 1, 6 cobres, 6 por 1, 6 cobres, lo demás ya está igualado. Ustedes ya se saben esto, ¿sí? Entonces, como el aluminio es el único que está disparejo, entonces vamos a borrarlo y al borrarlo ya lo vamos a escribir en la ecuación que ya tenemos y nos quedaría de esta manera. Entonces 4 aluminios, 4 por 1, 4 aluminios, 2 por 2, 4 aluminios y lo demás ya habíamos comprobado que estaba balanceado. Entonces ya quedó balanceada, ¿sí? Pero recuerden el último paso que tenemos que verificar, que si la ecuación puede simplificarse, debe hacerse. Y observemos aquí, aquí tengo el 4, ¿acepta mitad? Sí. 6 acepta mitad, también. El 6 acepta mitad, sí. El 2 acepta mitad, sí. Recuerden que para este paso todos deben de aceptarlo. Uno solo que no lo haga y entonces la ecuación se queda igual. ¿Sí? Entonces nuestro resultado final ya quedaría de la siguiente manera. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Pero sabemos que el 1 no se pone. Entonces este sería ya nuestro ejercicio de la ecuación balanceada por el método redox. Hasta pronto.